Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva, a nuestro conferenciante de hoy, a Tomás Segura Martín, y a todos ustedes, señoras, señores, como siempre, muy buenas tardes. Bienvenidos a la 13ª de las conferencias programadas por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias La cultura no tiene edad. El tema propuesto por ALUEX, junto a nuestro sobresaliente conferenciante de hoy, es sin duda apasionante, y lo digo con todas y cada una de las letras. La neurología y la vida. Es apasionante, digo, por el tema en sí, también por el desconocimiento quizá de la materia que tengamos, por lo inmenso que se nos pueda antojar, por lo poco que se nos puede explicar de este tema y por lo mucho que nos da la vida. Pero hoy será aún más interesante por la excelente elección, y tengo que decirlo así, que se ha realizado, por el conferenciante que nos acercará, esto es muy importante, nos acercará el mundo de la neurología a la sociedad, o al menos a los que hoy estamos aquí y estamos interesados en este asunto. El doctor Segura Martín lo hará. Tomás Segura Martín, se lo presento ya, es médico neurólogo. Nació en Albacete y completó su licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia. Realizó la residencia en Neurología en el Hospital La Princesa de Madrid. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el año 2000 es médico especialista en el Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Albacete, donde dirige la unidad de ictus del centro desde su apertura, y es jefe de servicio desde el año 2012. Tomás Segura ha fomentado el desarrollo de la investigación clínica en patología cerebrovascular. En la actualidad es el responsable principal de 30 ensayos clínicos internacionales y ha obtenido 8 becas de investigación competitiva en hemodinámica cerebral. Además, es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde coordina la asignatura Neurología. Como investigador también destacamos esta faceta. Ha sido desde becario hasta director de grupo, ha firmado más de 140 artículos científicos en revistas indexadas y publicado 30 capítulos de libro. Por ir terminando, Tomás Segura, aunque podríamos seguir, es miembro de la Sociedad Española de Neurología, de la Sociedad Española de Neurosonología, European Stroke Organization, y participa en el Comité de Expertos del Plan Nacional de Atención Sanitaria al Ictus. Tengo que decir que, aunque personalmente no conozco al doctor Tomás Segura, sí que puedo aportar que por el breve y el poquito trato que hemos tenido, me ha demostrado 2 cosas que creo que son fundamentales, ya no solo para su profesión, sino en general en la vida. La primera, su generosidad al donar el importe de la conferencia de hoy a Cáritas. No sé si le apetecía que lo dijera, pero yo lo he dicho. Y la segunda, pues su seriedad, su trato exquisito, el que me ha dispensado. Y estas son 2 cualidades, la generosidad, también la seriedad, ese trato exquisito hacia las personas, que yo creo que ha heredado, al menos a una de las partes que conozco, de su madre, de la persona que le ha dado la vida, y que seguro que se siente mucho más que orgullosa de su hijo por estas y otras muchas cualidades. Pues permíteme el que lo haya dicho. Bien, pues de la neurología, de la vida y de la neurología y la vida nos hablará hoy Tomás Segura Martín, al que le damos la bienvenida y le agradecemos, por supuesto, su presencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta amabilísima presentación. También gracias por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde en este foro hablando de este tema que realmente a mí me parece muy interesante y que, casi cualquier neurólogo, uno está tentado de pensar que ha reflexionado desde que empieza en el mundo de la neurología, pues desde que es estudiante de medicina o ya cuando es residente. Pero lo cierto es que, por lo menos en mi caso, creo que en el de la mayoría de mis compañeros no es así, porque uno se centra tanto en el estudio de los síndromes médicos o de los síndromes neurológicos que acaba
acaba ofuscado con este tema y quizá nos cuesta un poco trascender y ver la situación global como a vista de pájaro, si es que se puede ver a vista de pájaro el problema de la conciencia, de la mente, del cerebro. Así que agradezco también el que me dieran la oportunidad de hablar de este tema, porque tengo que decir que he disfrutado bastante preparando la conferencia y creo que he aprendido muchas cosas. Voy a intentar transmitir todo este maravilloso tema que es el que permite aunar neurología y vida, o neurología o cuerpo y mente, cerebro y mente, y si al final hay tiempo es probable que entre la audiencia se pueda suscitar algún debate sobre los problemas que ya no son de índole médica, sino que son incluso de índole filosófica o metafísica. Nuestro planeta es una mota de polvo en un universo infinito, pero es el sitio donde asienta la vida. Y la vida, este milagro, nació en nuestro planeta hace aproximadamente 3.500 millones de años. Y desde entonces hasta ahora no ha hecho otra cosa sino evolucionar y perfeccionarse. Y, sin duda, el elemento último, el más perfeccionado de la vida en nuestro planeta es el cerebro humano, como trataré de demostrar. Cuando uno mira hacia el cielo estrellado en una noche de verano, si tiene buena vista, porque se ve a simple vista, puede observar una galaxia grande. Por ejemplo, esta es la pequeña nube de Magallanes, es una de las más cercanas de la Vía Láctea. Y si yo preguntara a la audiencia cuántos millones de estrellas tiene esa galaxia, no sé si los aficionados a la astronomía, algunos me consta que hay aquí, pueden decir, pues entre 1.000 y 6.000 millones de estrellas. Estarán en lo cierto, entre 1.000 y 6.000 millones de estrellas, pero el cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas. Tiene 100.000 millones de neuronas y cada una de ellas es capaz de establecer cientos o incluso miles de sinapsis con las neuronas de alrededor. Por tanto, nos enfrentamos a un auténtico cielo estrellado dentro de la caja craneal de cada uno de nosotros y, por qué no decirlo, un pequeño universo que conviene conocer. Y sin embargo, este órgano tan increíble tiene una apariencia macroscópica poco atractiva. Se trata, pues, de un órgano de poco más de 1 kilo de peso, constituido sobre todo por grasa, es grasiento y está arrugado. Así que no es de extrañar que no representara un medio atractivo de estudio para los primeros anatomistas, como iremos desgranando en los primeros momentos de esta charla. Pero no podemos olvidar que este es el órgano que nos hace tener sentido del yo, y es el órgano que nos permite tener conciencia. Y también es el órgano que permite que dos personas tan diferentes como Ricky Martin y como Albert Einstein sean eso, diferentes. Porque es diferente su cerebro, son ellos diferentes. Y desde luego es el órgano que más nos diferencia del resto de animales de la creación. Así que merece la pena estudiarlo, y ya desde los tiempos más clásicos de la Grecia clásica, permítame la redundancia, y si atendemos a lo que decía Aristóteles en el siglo IV a.C., bueno, ¿qué decía Aristóteles? Aristóteles no le daba mucha importancia al cerebro, pensaba que era un gran refrigerador. No podía creer, una de las personas más inteligentes del mundo antiguo, no podía pensar que este órgano tuviera relevancia, sino que él fue el fundador de la teoría cardiocéntrica. Para Aristóteles el centro del ser humano era el corazón, tampoco es de extrañar, era caliente, impulsaba la sangre, y si te daba una flecha en el corazón morías. Así que desde esa época, y con la tradición latina que vino detrás, heredada de los romanos, seguimos teniendo en nuestro lenguaje actual, en el castellano actual, muchos términos como estar cuerdo o recordar, que hacen referencia a funciones claramente del cerebro y que sin embargo vienen de la raíz latina cor, que significa, como ustedes saben, corazón. Si Aristóteles hubiera leído, que no sabemos si lo hizo, a su compatriota de 100 años antes, Hipócrates, habría observado que Hipócrates, el que se considera fundador de la medicina, ya creía que el cerebro era quien dirigía los designios del hombre. Claro, Hipócrates era médico y había observado que algunos de sus pacientes epilépticos tenían lesiones cerebrales, y había observado también que si te daban una buena pedrada o una buena lanzada en la cabeza, te quedabas hemipléjico. Pero Galeno, varios siglos después, saben ustedes que Galeno era también griego, bueno, griego de Pérgamo,
Pérgamo era una colonia griega en Asia, pero Galeno ha pasado la historia sobre todo porque tuvo el enorme mérito de ser el médico personal de 4 emperadores romanos, o sea, prácticamente está asimilado a la tradición romana. Le sobrevivió, lo cual no era difícil en aquella época, es un gran mérito. El otro mérito de Galeno fue que él admiraba a Aristóteles, pero creía a Hipócrates. Así que Galeno pensaba que el centro de los designios del ser humano y de los animales era el cerebro. Y Galeno ya lo decía con conocimiento de causa porque Galeno sí que experimentó. Galeno, como todos los griegos, o la tradición greco-romana, tenía problemas para hacer autopsias. Estaba prohibido. Se pensaba que cuando una persona moría había que enterrarla lo antes posible para que no tuviera en la otra vida problemas, y por eso no existía la posibilidad de hacer estudios necrópsicos sobre seres humanos. ¿Y qué es lo que hacía Galeno y todos los griegos y romanos de la época? Estudiaban animales. Pero Galeno, que era un tipo muy listo, en esta representación clásica ya se le ve operando un cerdo. Aquí estamos en La Mancha, el que más ha tenido alguna vez contacto con la matanza sabe que si un cerdo se le sujeta y no se le anestesia, porque bueno, ni en la matanza ni entonces había anestesia, el cerdo grita. ¿Y qué observó Galeno? Que había 2 grandes troncos nerviosos que, saliendo de la cabeza y circulando por el cuello, si los seccionaba, el mismo cerdo asustado y gritón se quedaba en silencio, y dijo: estos son los nervios de la voz. Galeno, eran los nervios vagos, como alguna persona en esta sala podrá imaginar, los nervios vagos, los nervios que permiten mover las cuerdas vocales. Lo que Galeno también observó es que si cortaba la médula espinal, el animal quedaba inerte, quedaba sin movimiento. Así que Galeno ya fue de la opinión de que el cerebro era de donde surgía al menos la voluntad motora, y así lo manifestó en sus escritos, aunque es verdad que Galeno no realizó disecciones humanas. ¿Y después de Galeno qué? Bueno, quitando alguna pequeña excepción, sobre todo en Bolonia, con el anatomista Mondino, desde Galeno llegó la Edad Media, y la Edad Media fue una época poco fértil para el conocimiento, para la ciencia, para las luces humanas en general. Tenemos que esperar hasta el Renacimiento. Y ya en el Renacimiento merece la pena mencionar la figura de Leonardo da Vinci, porque Leonardo, al que todos conocemos por sus cualidades pictóricas, o como inventor, como escultor, como arquitecto, también le gustaba mucho la biología y la medicina. Así que Leonardo da Vinci sí que realizó autopsias. En el Renacimiento fue frecuente que los médicos las pudieran hacer, y Leonardo, ya siguiendo la tradición de Mondino, que he mencionado antes, del final de la Baja Edad Media, ya puso su foco de atención fundamentalmente en el sistema ventricular. ¿Pero por qué? Porque claro, el sistema ventricular del ser humano es lo más diferenciador macroscópicamente dentro del cerebro, porque tú abrías el cráneo y lo que veías era, vuelvo a repetir, un órgano arrugado y bastante grasiento, que no parecía tener ninguna diferencia de la derecha a la izquierda, de arriba a abajo, y sin embargo, cuando lo abrías te encontrabas el sistema ventricular, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Bueno, no tiene ninguna relevancia neuronal, por supuesto, pero para ellos macroscópicamente les parecía más interesante, así que Leonardo, que además era un gran dibujante, pues ya dibujó perfectamente en láminas todo el sistema ventricular. Merece la pena traerlo a colación, aunque la figura fundamental para, no ya la neurología del cerebro o la anatomía del cerebro, sino la anatomía en general de este devenir histórico, y yo diría que una de las más importantes, si no la más importante, de la historia de la medicina, es la de Andrea Vesalio. Andrea Vesalio, un hombre ya del barroco, nacido en Bruselas, pero criado en la tradición médica de lo que entonces era el imperio de los Austrias, y por tanto médico que trabajó siempre para Carlos I y Felipe II, y por ese motivo una persona que tuvo mucha importancia también en la medicina de nuestro país. Fue un excepcional anatomista, y además Andrea Vesalio hacía él mismo sus disecciones, cosa que no era habitual hasta ese momento. Solo las dirigía el profesor y siempre había un mozo que las hacía. Esto es en la portada de su libro más famoso, uno de los libros más famosos de la historia de la medicina, se llama The Human Corporis Fabrica. Yo tengo la fortuna de tener un facsímil en mi casa y puedo asegurar que las láminas anatómicas son como si estuvieran hechas hoy día, pero están dibujadas por el taller de Tiziano. Esta es la portada, y en ella se puede ver lo que era entonces una disección de un cuerpo humano. Se puede ver, desde ahí quizá ustedes no lo aprecian, pero se ve a Vesalio cómo realiza la disección y cómo la realiza en público. Y además, un detalle morboso es que es una disección, hay muchísima audiencia, hay gente por todas partes mirándolo, porque se trata de
en la portada del libro colocó la disección de una mujer. Entonces no era tan frecuente ver el cuerpo femenino desnudo, así que cuando había una disección del profesor Vesalio de una mujer acudían por todas partes profesores, alumnos, estudiantes e incluso alguno que pasaba por allí a ver cómo era realmente el cuerpo de la mujer. En esta lámina tan bonita, en este cuadro, una auténtica obra de arte, que es la portada, digo, del libro, se hace un homenaje también a su maestro, a Galeno, en el que se ven algunos animales, porque Galeno solo disecó alemanes. Vesalio ya se dio cuenta de esto. Se dio cuenta de que Galeno cometía muchos errores en sus descripciones y el hombre pues estaba un poco turbado porque realmente admiraba a Galeno, hasta que llegó al convencimiento interno, y era verdad, de que realmente estos errores eran debidos a que Galeno nunca jamás había visto o había disecado un cuerpo humano, siempre lo había hecho en animales. Las láminas de The Human Corporis Fabrica son, ya he dicho, extraordinarias, y esta es una que representa el cerebro. Y de nuevo podemos ver por qué los primeros anatomistas le dieron tanta importancia al sistema ventricular, porque el cerebro por fuera, pues nada, de color amarillento, aquí no se aprecia, pero un color amarillento feote, y luego el sistema ventricular, que era más azul, más bonito. Parecía que los ventrículos tenían más importancia. Como homenaje al sitio donde estamos, es decir, Albacete, y también al instituto donde yo me formé, el número 1 de esta ciudad, el bachiller Sabuco, quiero mencionar que Miguel Sabuco fue, de alguna manera, un discípulo de Andrea Vesalio. Estudió en la Facultad de Medicina, como ustedes saben, de Alcalá de Henares. Escribió un libro que tuvo mucho impacto en aquel siglo, en el que lo escribió en 1587 y hasta 200 y 300 años después, que se llamaba La Nueva Filosofía. En este libro se trataba de muchas cosas y también se trataba de biología y de neurobiología. En su libro, el bachiller Sabuco decía que el origen y mantenía esto. El libro está escrito en diálogos de un maestro con su estudiante o de un interlocutor con otro, y ya razona por qué el origen de todo disturbio, de todo problema, de todo interés del ser humano está en el cerebro. Algo que ahora lo vemos claro, pero en aquella época había mucha gente que seguía manteniendo la concepción aristotélica de este tema y que no creía realmente que fuera el cerebro el asiento de nuestra voluntad. Hay que decir, por si alguien no lo sabe, que el bachiller Sabuco escribió el libro, pero durante muchos siglos fue firmado y atribuido a su hija Oliva Sabuco. Esto ha dado lugar a polémica en la ciudad. No sé si hay alguno de los polemistas dentro de esta sala. Yo, desde luego, defiendo, y nadie me tache de machista por ello, la teoría de que fue el bachiller Sabuco y no su hija quien escribió el libro, que parece que es la real. Si seguimos un poco en el tiempo, tenemos que detenernos en la figura de René Descartes. Descartes está considerado el primer filósofo de la filosofía moderna, y Descartes, que era un hombre también muy inquieto, se interesó también por la neurobiología. Descartes estaba admirado de los autómatas hidráulicos que el Renacimiento había colocado en todas las fuentes del norte de Italia y del sur de Francia, por donde él se desenvolvía. Y estos autómatas hidráulicos, ¿qué son? Bueno, en realidad lo que son, como el que tenga un jardín un poco complejo lo sabe, pues aprovechando la fuerza del agua, pues hay una estatua de un niño que se mueve y ofrece el agua. Este movimiento inducido por el líquido le llevó a él a dar su teoría, que durante muchos años también se mantuvo, de que había espíritus animales, es decir, fluidos que se producían en el cerebro, que bajaban a través de los nervios para explicar el movimiento. Esta es una lámina con la que Descartes intentaba explicar lo que pasaba. Decía, bueno, cuando este niño acerca de manera inadvertida su pie al fuego, lo va a retirar inmediatamente. ¿Y por qué lo retira? Sin que él tenga que pensarlo, el pie se retira. ¿Por qué? Decía, bueno, hay un filamento que llega aquí hasta la glándula pineal, y en la glándula pineal produce un líquido que baja a través de los nervios, y entonces este líquido mueve la pierna, y es lo que provoca el movimiento automático de la pierna. Descartes puso el origen de todos los espíritus animales, los fluidos que movían el cuerpo a través de los nervios, lo puso en la glándula pineal, porque, igual que sus antecesores, para él era llamativo que la glándula pineal, porque es única, está en el centro, encima del tercer ventrículo. Bueno, si me preguntaran como neurólogo qué importancia tiene la glándula pineal, no tiene ninguna. La glándula pineal es un problema más que otra cosa, porque determinadas personas desarrollan en ella pinealomas, tumores. Poco más sentido tiene la glándula pineal. La otra motivo por el que hay que mencionar a Descartes es porque al final de esta charla hablaremos sobre este tema de manera más extensa, pero es porque Descartes fue el fundador del dualismo. ¿Y qué es el dualismo? El dualismo es la teoría que defienden aquellos que creen que hay dos tipos de materia, lo físico y lo no físico. Aquellos que creen que el cerebro tiene una parte física y algo que no lo es, y que es lo que nos da, lo que nos infunde la voluntad. Frente a los dualistas estarían los monistas. Los monistas son aquellos que creen que en realidad todo es físico y no hay nada más allá que lo que podemos ver y podemos tocar. Esta dualidad entre cuerpo y mente, al fin y al cabo entre cerebro y alma, la tocaremos al final.
La teoría de los fluidos de Descartes no tuvo demasiado éxito, pero fundamentalmente porque llegó, iba a decir un infiel, no, la palabra exacta es un hereje, es decir, un holandés de pocos años después, que, bueno, como todos los protestantes, decía, bueno, Descartes será muy famoso y será muy respetado, pero yo esto no lo veo claro. Este señor ideó una prueba muy sencilla para ver si existían fluidos y también, basado un poco en la casualidad, se dio cuenta que si con una pinza presionaba el nervio ciático de una rana, el anca de rana se utilizaba mucho para los estudios porque tiene un músculo muy fuerte y muy fácil de disecar, entonces se producía la contracción del músculo. Y dijo, bueno, pues si al presionar una anca de rana separada del cerebro y por tanto de la pineal se produce el movimiento, está claro que no tiene nada que ver con un fluido que segregue la pineal. Ya hubo gente que le dijo, todavía influidos un poco por la filosofía cartesiana, no, mire usted, es que ha debido quedar parte del fluido dentro del nervio, ha quedado fluido dentro del nervio y por eso... Así que estos holandeses, como son tan tozudos, ideó muy inteligente en el que hizo una cámara de vacío, puso el nervio fuera y puso aquí una gota de aceite, presionó el nervio, se produjo la contracción del músculo, por supuesto, pero no se produjo ningún movimiento del aceite, lo que quiere decir que no había habido ninguna entrada de líquido a través del nervio al músculo para moverlo. De esta manera, Swadelman consiguió eliminar la teoría de los espíritus animales de Descartes. Luigi Galvani, unas decenas de años después, y también de una manera casual, era un anatomista de Bolonia. Bolonia fue una facultad de medicina en la que abundaron muchos estudiosos sobre el cerebro y uno de ellos fue Luigi Galvani. A mucha gente aquí le sonará por el famoso galvanismo. Pues Galvani lo que hizo fue que una vez cogió un escalpelo y lo rozó con un cable de cobre y cuando tocó el músculo se contrajo, sin tocar el nervio, el músculo. Y entonces Galvani empezó a pensar que quizá la electricidad, que para él era lo que lógicamente había cargado el escalpelo, podía tener algún efecto sobre el movimiento del músculo y después lo experimentó también con los nervios y vio que era así. Así que Galvani, que luego se hizo famoso en toda Europa por el galvanismo, que consistía en que cuando ajusticiaban a alguien o alguien acaba de morir, llamaban a Galvani, Galvani iba con una pila eléctrica y provocaba movimientos del muerto, porque lógicamente todos sus músculos todavía eran capaces de reaccionar al estímulo eléctrico. Algo que ahora nos parece elemental, en aquel entonces suponía, vamos, un espectáculo máximo y Galvani pues iba de facultad en facultad, de universidad en universidad, demostrando el galvanismo. Dicen que, influida por los experimentos de Galvani y por lo famoso que se había hecho a lo largo de toda Europa, Mary Shelley escribió su famosa obra Frankenstein, que al fin y al cabo está basada un poco también en esto. Pero el problema del galvanismo y del estímulo eléctrico sobre el sistema nervioso venía de que, aunque Thomas Willis, y es la primera vez que sale un inglés en esta conferencia, es la primera vez que sale un inglés porque realmente Inglaterra entra un poco en el mundo civilizado a partir del siglo XVII, porque este médico Thomas Willis, que había disecado muchos cerebros humanos, Thomas Willis había escrito ya bastantes años antes que Galvani, había dicho una cosa que era la siguiente: yo he disecado infinidad de animales, yo he disecado infinidad de cerebros humanos y para mí la diferencia principal entre el cerebro del gato, del perro, del conejo y el del hombre es la corteza cerebral. Yo veo que el cerebelo y el tronco cerebral son iguales, no se diferencian en casi nada, pero la corteza cerebral del hombre es mucho mayor. Por tanto, para mí la diferencia entre el hombre y el mono está en el cerebro y más concretamente en la corteza cerebral. Claro, nadie le creyó. Y si alguien empezó a utilizar el galvanismo, es decir, el estímulo eléctrico sobre la corteza cerebral, decían, mire usted, si eso fuera así, ¿por qué yo estimulo el nervio ciático de una rana y consigo movimiento y estimulo la corteza cerebral de un ser humano o de un mono? Normalmente lo hacían con un animal, con un perro, con un gato, y no se produce nada. Yo creo que este inglés estaba equivocado. Y en estas estábamos hasta que llegó el señor Tantan. ¿Y quién era el señor Tantan? Pues también es un hombre famoso en la medicina. El señor Tantan era un francés que había nacido con un problema. Y es que él no era capaz de hablar, aunque lo entendía todo. De hecho, solo decía una palabra, tan. Le preguntabas, ¿cómo estás hoy, François? Tantan. ¿Dónde está Tantan? Le llaman Monsieur Tantan. Monsieur Tantan era atendido por este médico Pierre-Paul Broca y el doctor Broca, francés, de París. Bueno, pues cuando murió Tantan ya estaba sobre aviso para observar, extraer su cerebro, que sigue pudiendo visitarse en el Museo Dupuytren en París, y observar que tenía una enorme cavidad, una enorme lesión. Bueno, probablemente fuera lo que llamamos
una lesión neonatal, es probable que fue un infarto cerebral, un trastorno de la migración neuronal. En aquel entonces no sabían lo que era esto, pero probablemente a la luz de nuestros conocimientos podamos decir esto. Y estaba en la parte izquierda del cerebro, y más concretamente estaba en el lóbulo frontal. Así que Broca presentó este caso y dijo que el lenguaje del ser humano asentaba sobre el hemisferio cerebral izquierdo, más concretamente sobre el lóbulo frontal. Bueno, esto fue entonces muy mencionado en toda Europa, y hubo otro médico alemán que se llamó Wernicke, que empezó a hacer también autopsias de personas que tenían el problema contrario. Hablaban perfectamente, pero no entendían lo que se les decía. De manera que aún hoy, en los libros de neurología, seguimos considerando la afasia de Broca la afasia motora pura, y la afasia de Wernicke la afasia sensitiva pura, es decir, cuando no se entiende, aunque se puede hablar. Y esto del lenguaje no es baladí, porque hay una cosa curiosa que tiene el lenguaje. Tiene dos cosas muy curiosas. La primera es que la neurología, ni nadie, ni la neurobiología ha sido capaz de decir por qué el lenguaje está en la parte izquierda. ¿Por qué está en la izquierda y no en la derecha? Si fuera al azar, de alguna manera tendría que ser 50-50, 55-45. Sin embargo, asienta sobre la parte izquierda. Es muy raro, excepcional, que esté sobre la parte derecha, incluso en zurdos. La segunda cosa que tiene el lenguaje, muy llamativa, es que cuando uno aprecia todas las adquisiciones del ser humano a lo largo de la evolución, podemos ver diferencia, evidentemente, entre el perro, entre un escarabajo, un lagarto, nos pasamos a un mamífero inferior, un mamífero superior, y vamos viendo una evolución hasta llegar pues a la destreza manual del ser humano. El chimpancé también la tiene, pero es menor, y desde luego pues tiene destreza el gato, que es capaz de darle a una puerta para abrirlo. Bien, ¿qué pasa con el lenguaje? El lenguaje es un todo o nada. Es decir, no hay ningún otro animal de la creación que sea capaz de hablar. No es que hable peor, es que no habla. Es decir, el lenguaje es una adquisición única del ser humano, no es una evolución, sino que es algo que aparece de repente y que es sin duda alguna la función cerebral que más nos diferencia a los animales. Y eso tiene importancia porque nuestro cuerpo se ha conformado de tal manera, no solo nuestro cerebro, sino nuestro cuerpo de tal manera para poder hablar, que nos ha dado algunos problemas. Para poder hablar yo tengo que emitir sonido, tengo dos cuerdas vocales en la laringe, y la laringe emite este sonido, pero lo emite muy flojito. Para que pueda salir mi voz aquí, además del micrófono, ser escuchada, tiene que ser amplificada. ¿Y cómo la amplifico? Tengo una faringe muy larga que está por encima de la laringe. Ya tenemos un problema. ¿El problema cuál es? Que el hombre es el único animal que puede atragantarse, porque yo cuando como, primero trago y debajo de lo que trago está la laringe. Tengo la epiglotis que me lo cierra, pero a veces la coordinación no es perfecta y me atraganto. Todos nosotros nos hemos atragantado alguna vez, ningún otro animal se atraganta. Es más, los niños pequeños no se atragantan, son capaces de mamar durante 1 hora seguida sin respirar del seno materno, y lo hacen porque en el niño que no puede hablar, todavía está la laringe por encima de la faringe. Cuando la laringe cae por debajo de la faringe, entonces podemos hablar porque tenemos capacidad de resonar y también podemos atragantarnos. Tenemos otras características en nuestro cuerpo que están pensados para que seamos capaces de hablar. Por ejemplo, no tenemos grandes asimetrías en los dientes, todos tienen el mismo tamaño, para que de esta manera podamos hacer oclusiones perfectas y los sonidos se emitan bien. Tenemos una lengua muy móvil y tenemos 2 labios que son simétricos y perfectos y nos permiten vocalizar para hacer la B, la P. Estas letras se hacen porque tenemos estas características anatómicas, de manera que no solo nuestro cerebro, sino también nuestro cuerpo está pensado para el lenguaje. Así que el lenguaje no es ninguna tontería, es casi lo más importante del ser humano. Y dejando aparte el lenguaje, volviendo al desarrollo de cómo la ciencia fue capaz de poner en su sitio las virtudes y características del cerebro, tenemos que dar un salto unos años después y ponernos ya en manos de estos 2 señores tan severos, con esa pinta tan severa, que eran, como no podía ser de otra manera, prusianos. Y uno de ellos, Fritsch, ejerció como médico en la guerra pruso-danesa. Y él observó una cosa, que desgraciadamente tuvo que atender a personas que habían recibido heridas de metralla tan terribles que le dejaban el cerebro al aire, expuesto. Y como no tenían otra cosa, él pasaba un paño con un antiséptico sobre la superficie cerebral y ¡zaca! De vez en cuando alguno movía el brazo. Y se dio cuenta de que contra lo que habían dicho los detractores de Thomas Willis, el cerebro sí que parecía tener una función motora. ¿Y por qué no lo habían encontrado antes? Ellos hicieron varios experimentos en el cerebro del perro y publicaron varios artículos científicos. Ya estaba la literatura científica en manos de la comunidad científica, y por eso se podían
podía pasar lo que pasó aquí, ¿no? Que estos artículos de estos dos prusianos diciendo, oiga, mire, el cerebro del perro, que es esto de aquí, tiene una zona pequeñita, pero la tiene donde si la estimulamos aparece movimiento de sus patas. Llegaron a oídos de este señor David Ferrier, inglés, que dijo, sí, pues voy a probarlo yo en el mono. E hizo experimentos en el mono hasta que demostró qué zonas de la corteza cerebral del mono, que no eran muy amplias, pero qué zonas de la corteza cerebral del mono eran capaces de provocar una respuesta motora en sus extremidades, e hizo una analogía que no fue exacta, pero bastante parecida, sobre lo que podría pasar si esto ocurría también en el cerebro humano. Y Ferrier también, como todo el mundo, decía, bueno, pero el caso es que yo pongo mi estímulo eléctrico, mi electrodo, mi escalpelo electrizado, y sí, soy capaz de decir esta pequeña zona tiene respuesta motora, pero ¿y el resto del cerebro? ¿Para qué diablos vale? ¿Y el resto del cerebro es que es, como decían los clásicos, inservible? Aquí tenemos que mencionar el caso de Phineas Gage. Phineas Gage es este señor que posa tan ufano con su ojo tuerto y una barra de hierro en las manos. Phineas Gage era un trabajador de los ferrocarriles norteamericanos, en aquella época maravillosa, sobre todo para el western, en que se competía por llegar desde el este al oeste, uniendo las dos costas de Norteamérica. Y él era capataz, era un hombre, según sabemos mucho de su carácter, ahora veréis por qué, era un hombre cabal, era un hombre honrado, era un trabajador infatigable, era tan bueno que pese a su edad joven, tenía menos de 30 años, lo habían nombrado capataz y tenía un montón de hombres a su cargo. Un día, haciendo lo que era su trabajo, que era fundamentalmente dirigir las cargas explosivas para abrir el de la vía férrea, un día hizo como siempre, puso la pólvora, encima tenía que poner la arena y después machacaba bien esto con una barra de hierro, que es esa que él tenía. Es probable que ese día se le olvidara poner la arena o cualquier otro tipo de problema. El caso es que la barra de hierro, cuando él la metió en el agujero donde había puesto la pólvora explotó y la barra salió hacia arriba con tan mala suerte que penetró por debajo de su órbita izquierda y salió por su cerebro, atravesando todo el cerebro y yendo, según los escritos de la época, 30 metros más lejos. Todos se quedaron espantados y ante su sorpresa, pues Phineas se levantó y dijo, oye, que llevarme al médico que parece que tenía un problema. Pero hombre, ¿cómo? Movía los dos brazos, las dos piernas, hablaba perfectamente y en teoría solo tenía el problema sobre el ojo. Digo en teoría porque Phineas Gage fue llevado al médico más cercano, recibió sus curas, supongo que le darían antisépticos, entonces no había antibióticos, la herida no se infectó, quizá tuvo algo que ver la pólvora, no lo sé, porque la barra de hierro, y Phineas Gage finalmente sobrevivió, pero ya no era Phineas Gage. ¿Qué quiere decir que ya no era Phineas Gage? No. Era un tipo pendenciero, mujeriego, inconstante, incapaz de terminar de lo que empezaba. La empresa tuvo que despedirlo, se peleó con su familia, cerraba todas las cantinas, se metió en miles de trifulcas, acabó trabajando como conductor de diligencias en Sudamérica y finalmente murió de un ataque epiléptico, porque esta lesión cerebral sí que le causó epilepsia, y su cerebro se conserva todavía en la Universidad de Harvard junto a la barra, ahí la podéis ver, que le atravesó. El hecho de que el carácter de Phineas Gage cambiara tanto por una lesión frontal dio lugar a mucha literatura. Y dio lugar, por ejemplo, a una cosa, que es esta, que este señor Walter Freeman dijera, es que esto de Walter Freeman es un poco truculento, pero es la verdad, es historia de la medicina. Es más, creo recordar que mi ex jefe y amigo Manolo Zorita, que hizo la residencia en Estados Unidos, alguna vez me contó que él había llegado a asistir a una de estas operaciones. Este señor Walter Freeman se postuló para hacer lobotomías transorbitales. ¿Y qué es esto? Bueno, tenemos que ponernos en qué época estamos hablando. Después de la Segunda Guerra Mundial, años 50, en los que no existían fármacos para hacer el control de los síntomas psicóticos. De manera que la gente que tenía esta sintomatología, los esquizofrénicos, los locos, los maníacos, gente que, el que trabaja en un hospital sabe lo que es cuando está realmente agitada, es que es incontenible, si no tienes fármacos, es que no puedes con él, y aunque estés entre 5, pues estaban en instituciones en las que no se daban abasto con ellos. Y entonces Walter Freeman, ¿qué hacía? Pues se introducía una especie de tornillo gordo por encima del ojo, siguiendo lo que le había pasado al pobre Gage, pero sin atravesar el ojo, es decir, por encima, aquí hay una lámina
de hueso, que muy fina, que separa la parte superior de las órbitas del cerebro, lóbulo frontal, y cuando llegaba ahí hacía este movimiento en abanico, y destruía el lóbulo frontal de los pacientes, de manera que lo hacía de esta manera, con un martillo y un escalpel, lo metía por ahí, al hombre lo sujetaban sin anestesia ni nada. Y se hizo tan famoso Walter Freeman que iba de dispensario en dispensario por todo Estados Unidos, en una especie de gira inagotable, allá donde tenían, aquí tenemos 5 incontenibles, doctor Freeman, venga para acá. Iba Walter Freeman con su martillo y su escalpelo, lo tumbaban a veces encima de la mesa de la cocina y Walter Freeman hacía clac, 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 y los dejaba abúlicos. ¿Qué quiere decir abúlicos? Los pacientes, es verdad que ya no estaban psicóticos, que ya no eran unos maníacos incontenibles, pero se quedaban hechos, muchos de ellos, vegetales. Claro, esto llegaba a un momento que no comían, que se atragantaban, que habían perdido el interés por todo. Finalmente, gracias a Dios, este tipo de operaciones dejaron de hacerse. También hay que decir que ayudó bastante el advenimiento de la clorpromacina, un fármaco, el primer neuroléptico que llegó al mercado, que fue capaz de parar esto. Me gustaría recapitular hasta dónde hemos llegado ahora. Hemos definido cómo la sabiduría humana desde los tiempos de Aristóteles ha sido capaz, en primer lugar, de marcar la importancia del cerebro. En segundo lugar, que no existe ninguna sustancia que corra por los nervios y que sea capaz de facilitar el movimiento. En tercer lugar, que la corteza cerebral es la zona del cerebro más importante, que no es esa zona inerte, que no es esa zona tonta que no vale para nada. Y el problema ahora que le surgía a la neurología es, bueno, vale, vamos a admitir que la corteza cerebral tiene esa importancia y vamos a admitir que puede ser estimulada eléctricamente. Oiga, pero ¿cómo lo hace? Y para resolver este problema que estaba estancado, la medicina, por fortuna, contó con este instrumento que vino a revolucionar todo en este campo, que es el microscopio. Y contó también con una figura cumbre en su historia, que es la figura del doctor Santiago Ramón y Cajal. Es importante decir que Ramón y Cajal es, sin duda alguna, el científico más importante que ha dado nuestro país y que además no somos conscientes realmente de lo que él fue capaz de decir, porque todos hemos visto la serie de televisión, hemos leído libros, pero realmente el problema es que cuando apareció el microscopio y los biólogos se enfrentaban al cerebro, si ellos creían en la teoría celular, porque ya lo habían dicho, oiga, estamos compuestos, los tejidos están compuestos de células, pero decían, ¿dónde están las células en el cerebro? Y cuando miraban al microscopio del cerebro, ¿qué es lo que veían? Veían una enorme maraña de fibras para arriba y para abajo, y lo que se impuso era la teoría reticular, que decía que nuestro sistema nervioso era un entretejido inmenso, sí, pero un entretejido de cables que conformaban una telaraña, una retícula complejísima, que era lo que provocaba el funcionamiento del resto del cuerpo. Y Ramón y Cajal, sus trabajos, su estudio, de esta manera tan increíble como lo hizo, ¿no?, con los medios y con la tradición nula de la que venía, probó en primer lugar que en el sistema nervioso central había células. Lo hizo con una tinción, modificó una tinción, la de Golgi, para ser capaz de decir, no, mire, aquí están las células del cerebro, que se llaman neuronas. Le pusieron el nombre entonces. La segunda cosa que dijo es que las células del cerebro estaban conectadas unas con otras. Y la tercera, que estaban polarizadas. Esto fue muy importante, que estaban polarizadas eléctricamente y que además el impulso era unidireccional. Cajal no era Leonardo da Vinci, pero tenía también su capacidad increíble para el dibujo. Aunaba esto también, aparte de ser un gran científico, era un gran dibujante. Así que todas las láminas de Cajal también son maravillosas y aquí se puede apreciar desde esa distancia, ¿no?, cómo él definió lo que eran las células del cerebro, las neuronas, y cómo dijo que esta neurona solo transmitía de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Claro, lo que Cajal no pudo saber es cómo eran capaces de hacer esto, ¿no? Este señor Edgar Adrián, británico de nuevo, tiene importancia en todo este desarrollo que vamos haciendo, porque él leyó a Cajal, fue capaz de aislar una neurona, lo hizo en un uso neuromuscular, pero da igual dónde y fue capaz de ver otra cosa muy interesante, que es que las neuronas responden también a un estímulo de manera todo o nada, no de una manera gradual, sino todo o nada, y que lo que hace que varíe la intensidad del estímulo, por ejemplo, sensitivo, si yo me rasco aquí, yo notaré más o menos el rascado, no porque haya una gradación en el encendido de la neurona, sino que lo que hay es un aumento de la frecuencia de disparo de esa neurona. Y otra cosa interesante que descubrió Adrián es que si yo sigo estimulando, sea cual sea la neurona, al final la frecuencia cae, es decir, se acostumbra. Esto es interesante porque nos está pasando a todos los que estamos aquí sentados. Todos nosotros tenemos ropa
espero no me da cuenta que no sea así, encima de nuestro cuerpo y sin embargo no la notamos. No la notamos porque nuestras neuronas han dejado de descargar, ya se han acostumbrado a esa sensación. Cualquier estímulo repetido al final se amortigua. Adrián trabajó mano a mano con Sherrington, no en el mismo laboratorio, pero sí en la misma universidad, y a ambos le dieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, si no recuerdo mal, en el año 1930, quizá fue el 32. Y a Sherrington, como Adrián descubrió lo que acabo de comentar y Sherrington descubrió eso que decía Cajal, lo consiguió probar, no él solo, con muchos más compañeros. Henry Dale también tuvo una gran importancia. Sobre todo lo que ellos descubrieron es que el contacto que se hacía entre una y otra neurona era a través de un espacio que se llama sinapsis y que era monodireccional porque lo que estimulaba esta neurona eran unas vesículas que se soltaban en esta. Aquí estaban las vesículas y aquí los receptores de las vesículas. Por tanto, no podían ir nunca de la manera contraria, porque la vesícula nunca estaba aquí. La vesícula era liberada, llegaba al receptor y volvía al espacio sináptico, era de nuevo recaptada. Nunca podía ir el estímulo, digamos, antidrómicamente, es decir, no podía ir en la dirección contraria a la que la naturaleza quiere que vaya. Pero, aunque es muy interesante también, sería interesantísimo detallar cómo fueron y qué importancia tuvieron los experimentos que permitieron demostrar la sinapsis. Por ejemplo, dijeron, oiga, es que la velocidad de un conductor eléctrico es esta, y sin embargo la velocidad de respuesta a un estímulo es mucho menor. ¿Dónde se produce el enlentecimiento, no? ¿Dónde se produce? Se produce en la sinapsis, claro. Aunque sería muy interesante, nos tenemos que centrar ya en lo que va a ser el problema final. Yo no sé si seré capaz de transmitirlo a la audiencia, pero bueno, si en algún sitio me pueden entender es en esta universidad de la experiencia, porque yo creo que sobre esto es sobre lo que sin duda tienen ventaja los más expertos. Cuanto más años tienen, más has reflexionado en este tema. Y voy a mencionar ahora la figura de Wilder Penfield. Penfield era canadiense y ha pasado la historia por el homúnculo de Penfield. ¿Y qué era Penfield? Bueno, Penfield era un neurólogo y neurocirujano. Él dice que llegó a la neurocirugía porque le interesaba la neurología y trabajaba en Montreal, fundó el Instituto de Neurología de Montreal, que aún sigue allí y que su principal foco de actuación es la epilepsia. ¿Y qué hacía Penfield? Penfield hacía lo siguiente, eran otros tiempos, ahora cualquiera hace esto. Le decía a los pacientes a los que iba a operar de su epilepsia: mire, usted tiene una zona de su cerebro que descarga de más, yo voy a operarlo, se la voy a quitar. ¿Le importa a usted, era un hombre muy bondadoso Penfield, le importa a usted que cuando ya tenga su cerebro expuesto de estímulos eléctricos diferentes y usted que no está anestesiado, porque ojo, el cerebro no duele, receptores de dolor, por tanto no duele. Yo puedo exponer el cerebro de una persona y tocarlo que no va a sentir dolor. Le duele cuando corto la piel o corto el tejido celular subcutáneo, por supuesto el hueso, pero no el cerebro. Entonces Penfield le decía a los pacientes: yo puedo estimularle, y a usted le importa decirme lo que siente. Claro que no, doctor Penfield, lo que usted quiera. Cualquier comité ético de nuestros tiempos, que me lo digan a mí, que hago tantos ensayos clínicos como se ha dicho, iba a dejar hacer esto ahora, ¿no? Pero entonces sí se podía hacer. Así que Penfield fue haciendo un mapa topográfico del cerebro, tanto motor como sensitivo, y de la memoria. Bueno, es increíble la vida de Penfield y también es increíble sus escritos, pero el caso es que él ideó este homúnculo, que es una representación lo que quiere decir este es el homúnculo sensitivo, es decir, que el cerebro humano tiene mucha cantidad para recoger la sensibilidad de la boca, de los labios, de las manos, pero muy poca, por ejemplo, para el tronco o las piernas. Y lo mismo pasa con el homúnculo motor. Aquí tenemos la zona del cerebro donde está el área motora y sensitiva. Esta es la única área del cerebro donde está el área donde el estímulo puede dar lugar a una sensación o puede ejercer un movimiento. Esta es la única zona del cerebro. Como veis, es pequeña, como habíamos dicho antes, como decían los anatomistas. Una anécdota interesante de Penfield es que Penfield, además de un buen científico, era un tipo muy deportista. No le quedó otro remedio en su vida porque era pobre, era de una familia pobre, así que Penfield tuvo que ganarse el derecho a hacer la carrera jugando en el equipo de rugby de su facultad, y era un tipo muy atlético. Y es una anécdota que él cuenta en su biografía, que cuando acabó el periodo de especialización y ya era alguien, le dijo a su jefe de departamento, porque siguen teniendo todos los anglosajones la obligación de ir al extranjero o de ir a otro centro a formarse durante un año. Y a él le dijeron que dónde iba a ir, y él dijo que quería ir a España. Entonces, claro, llamó mucho la atención porque le dijo: bueno, pero vamos a ver, doctor Penfield, yo tenía usted por alguien serio. O sea, que quiere irse allí ¿a qué? A bailar sevillanas y a las corridas de toros. Y dijo: no, mire, es que ahí están los mejores neuroanatomistas del mundo y yo quiero dedicarme a esto. Tenía razón, estaba Ramón y Cajal y sobre todo su escuela, la Escuela de Madrid, que en aquel momento lideraba Pío del Río Ortega, y él estuvo en España durante un año. Hay un anecdotario muy amplio sobre sus conversaciones con Ramón y Cajal.
y de Penfield. Ya volveremos luego sobre Penfield. Vamos a pasar a estos dos señores, Huber y Wiesel, que es sueco porque aún vive, y Hubel, que ya murió, que también era canadiense. Ellos lo que hicieron, o han pasado a la historia del cerebro porque dijeron, bueno, vale, muy bien con lo motor, muy bien con lo sensitivo, oiga, pero el hombre es un animal visual. Sí, casi todo lo que a nosotros nos entra por la vista. Vamos a estudiar la corteza visual, vamos a estudiar el estímulo visual. Ellos hicieron un montón de experimentos sobre la retina, sobre el cuerpo geniculado lateral, que es una estación muy importante de la vía óptica, pero cuentan también una anécdota, pues es interesante esto de las anécdotas. Ellos lo que tenían era un gato, y al gato le daba un estímulo y tenían un electrodo puesto en una neurona del córtex primario visual. Y ellos lo que esperaban es cuando aparecía el punto luminoso, que como habían encontrado en la retina y en el geniculado lateral, aparecía la descarga de la neurona del área primaria, pero no ocurría nunca. Y un día, ya desesperados, lo que hacían era cambiar, y en vez de poner un punto luminoso, solo lo que hicieron fue quitar para poner, vamos a hacerlo al revés, vamos a poner un punto oscuro en una lámina blanca, pero cuando quitaban y ponerlo, mientras quitaban el borde de la lámina el borde de la lámina estimuló la corteza visual del gato y empezaron a oír un taca que les sonó como agua bendita, porque realmente descubrieron lo que pasa con estas neuronas. Estas neuronas no responden al estímulo puntiforme, sino que responden al movimiento, de manera que esta es la descarga que se producía en la neurona, cuando el movimiento era de arriba a abajo, pero si era de derecha a izquierda no descargaba, si era de izquierda a derecha no descargaba, y si era de abajo a arriba muy poquito. De manera que ellos empezaron, y fueron unos estudios muy interesantes, más que nada lo menciono aquí, para ver cómo los neurobiólogos han sido capaces de determinar algunas cosas. Por ejemplo, muchas han sido por azar. Esto fue por azar, pero les permitió ver que la corteza cerebral visual tenía esta organización, y que además ellos dijeron, mire, es que está organizada de manera que si nos vamos para arriba, al final encajaré en dónde, y si me voy para el lado, en qué. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo una lesión en esta zona del cerebro, esto es algo que vemos todos los neurólogos, sobre todo si ya tenemos unos años. Hay pacientes que tienen lesiones en esta zona del cerebro, que tienen este síndrome que se llama prosopoagnosia, y quiere decir que ellos te ven perfectamente, ven que tienes dos ojos, una nariz, las gafas, la forma de pero no reconocen el rostro, porque han perdido la conexión entre el área visual, que es la que permite determinar las formas y los movimientos, y el área del cerebro donde se integran el reconocimiento facial, algo muy importante en el ser humano. De hecho, todo el mundo que haya tenido niños pequeños sabe que si se queda mirándolos y sonríe, el niño se ríe. A lo mejor se hace otra cosa, como le cuentes un chiste no va a decir nada, pero el niño pequeño, bien pequeño, ya empieza a fijarse bien, porque el reconocimiento facial es básico para la supervivencia del ser humano, y es lo que nos permite reconocer desde que somos bien niños a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, a la gente más próxima. Bueno, si se pierde esta conexión, perdemos la capacidad de detectar, de reconocer rostros, lo cual es llamativo, ¿no? Pero hay gente que tiene esto, que todo lo demás lo ve bien, pero es incapaz de reconocer rostros. Es una desgracia porque no es capaz de saber quién es ese señor. Y da igual que lo describas, no sabes quién es. Ahora ves otro síndrome todavía más interesante. De manera que al final de estos estudios lo que llegamos a tener es una percepción clara de que el cerebro tiene una distribución somatotópica, y de que hay zonas que valen para ver, otras que valen para mover, otras que valen para sentir, y hay algunas más centrales, menos difuminadas, menos localizadas a la derecha o a la izquierda, que tienen funciones más globales, y una de ellas es la memoria. Fijaos qué pasa si una persona tiene una lesión aquí en la zona que conecta el área visual con el área de la memoria. Lo que pasará en esa persona es que tendrá lo que se llama un síndrome de Capgras. El síndrome de Capgras es una cosa increíble. El que haya visto alguno en clínica sabe lo que es. Ahí se han hecho películas sobre esto. Es increíble porque lo que tiene la persona, lo que tiene el paciente es que él ve que esa persona, vamos a poner ejemplo, ya que han mencionado a mi madre, es su madre. Y dice, bueno, pero no, mire, esta no, doctor, esta no es mi madre. Oiga, pero ¿cómo no? Mire, vamos a ver, ¿esta de la foto es su madre? Sí. Sí, claro, esa es mi madre, el día del bautizo de mi hijo, o el día que se casó. Sí. Y esa de ahí, pues es igual, si es la misma, ¿no ve usted que es la misma? No es mi madre. Claro, los médicos no sabíamos por qué, pero a ver, descríbala, y la describía perfectamente. ¿Y qué pasaba? Lo que pasa es que no puede reconocer que es su madre, porque cuando uno ve a su madre no solo ve la forma, la cara, la expresión de su madre, sino que también hace una asociación rápida e inconsciente con la emotividad que tiene para una persona ver a su madre. Y como esa zona, esa emotividad no tiene, porque la zona que los conecta, el circuito que los conecta está destruido, lo que la persona acaba diciendo no es mi madre. ¿Pero por qué? Porque no es mi madre. ¿Pero por qué no sabe usted que no es mi madre? Es porque no es capaz de hacer la asociación. Esto se llama síndrome de Capgras y ha dado lugar pues,
libros y películas. Es una cosa interesante que demuestra cómo el cerebro funciona como una caja de circuitos complejos, que hay que conocer, pero complejos, aunque para algunas cosas funciona como un todo. Por ejemplo, ¿cuál? La conciencia, el estar conscientes. Yo empiezo mis clases en la Facultad de Medicina poniendo un caso de una chica que tiene una hemorragia subaracnoidea. ¿Y cómo debuta? Debuta perdiendo la conciencia. O sea que estaba y de repente se desploma. Y yo le digo a los estudiantes, a ver, ¿qué le ha pasado? ¿No? Que ha tenido una pérdida de conciencia. Muy bien, vamos a aplicar el método clínico neurológico. Topográficamente, ¿dónde radica la conciencia? Claro, se quedan todos. ¿Dónde? Alguno, el más lanzado, al final te dice el cerebro, muy bien, ya ha llegado a Galeno, pero claro, siglo II después de Cristo. ¿Pero dónde más? ¿Dónde, en qué zona de su circuitería cerebral radica la conciencia? Claro, el problema es que no radica en un sitio y sí en todos. El problema de la conciencia es que para que una persona esté consciente tiene que funcionar bien toda la entrada de información a través del sistema reticular. Esto se ha quedado sin pila, yo creo. Y además tiene que penetrar a esta especie de radiador que tenemos aquí, de radio que emite la información, que se llama tálamos, y luego llegar a toda la corteza cerebral. Así que la conciencia es ese típico síndrome neurológico. Quizá ha perdido la conciencia, bueno, pues no sé dónde está la lesión, le está fallando todo el cerebro. Y sin embargo, fijaos cuál es el problema, porque claro, una persona que está inconsciente le está fallando todo el cerebro. Y una persona que es un Phineas Gage, que le falla el lóbulo frontal, esa persona que le falla el lóbulo frontal, un Phineas Gage, ¿es Phineas Gage? ¿Está consciente o es otro? O, un ejemplo más cotidiano de cada uno de nosotros aquí, ¿una persona dormida está consciente? ¿Está consciente una persona dormida? Porque ¿cuál es la definición de la consciencia? Neurológicamente es esta. Persona que se encuentra alerta frente al exterior y frente a uno mismo. Es decir, que es consciente de su cuerpo y también del ambiente exterior. Pero si una persona dormida, sobre todo en la fase 3 o 4 del sueño, si una persona dormida, o en la habitación de una persona dormida, penetra a Freddy Krueger, armado de su famoso puñal con el que va a degollarte, es poco probable que esa persona saliera corriendo, porque está dormida. Así que una persona dormida no está consciente. ¿Pero está inconsciente? ¿Está inconsciente una persona dormida? ¿Qué es ese? ¿Phineas Gage era consciente cuando hacía todas las barbaridades que hacía una vez se destruyó su lóbulo frontal? Bien, sobre este problema tan importante, el de qué es estar consciente o no, es sobre lo que quiero disertar en el poco tiempo que me queda. Me gustaría centrar un poco la dimensión del problema. Hay uno que sería fácil, que para mí es el fácil, que consistiría en definir las estructuras cerebrales que pueden estar participando en la conciencia, pero hay otro más difícil que consiste en adentrarse no en el porqué de la no en el cómo de la conciencia, sino en el porqué de la conciencia. Bueno, ya hemos mencionado que en la conciencia participan múltiples circuitos cerebrales: el sistema límbico, el frontal, el tálamo, la memoria visual, el sistema reticular ascendente. Todo este entramado cerebral nos permite estar alerta a nuestro entorno y a nosotros mismos, pero lo de la alerta es que es muy voluble. Por ejemplo, quería poner este ejemplo. Vamos a ver. Es un niño. Habla en inglés, pero le hemos pedido... No. Ejemplos todos, para que nadie me denuncie luego, son ejemplos todos sacados de universidades médicas donde se admite... No, sí se oye perfectamente, se oye. Se oye con el HDMI. Va para allá. ¿Está contando? What number did I say to you? Exactamente por donde iba. Sigue contando exactamente por donde iba, pero ha habido... Un ataque epiléptico. Sí. Bueno, este niño tiene una típica ausencia. Es una epilepsia benigna, que nadie se asuste. Aquí aparece el ataque epiléptico y el niño se queda consciente, que dice la gente, y ahora volverá a contar exactamente por dónde iba. Y si le preguntáramos qué ha pasado en esos 2 segundos de su vida, pues no es consciente de nada. Entonces, realmente, delimitar si una persona dormida está consciente, si una persona que está teniendo una crisis de ausencia está consciente o no, si es él o no es él, es un problema. Me gustaría también hacer este test, que lo vamos a hacer todos juntos. Bien,
Alguno lo habrá hecho porque es muy famoso. Está en inglés. Yo lo voy lo que tenemos que hacer simplemente es contar. Hay 2 equipos de chicos que se van a pasar la pelota. Unos van vestidos de negro y otros van vestidos de blanco. Yo lo que voy a pedir, por favor, es que os fijéis bien en cuántos pases de pelota se da entre ellos mismos el equipo blanco. O sea, que el equipo blanco se va a pasar la pelota una serie de veces, pero se están entremezclando con los negros. Quiero que contéis solo los pases de pelota del equipo blanco. How many passes does the team in white make? Solo los blancos, por favor. The answer is 13. Bien. ¿Quién había contado 13 pasos? Que levante la mano. La mayoría. Los que hayan visto al mono negro, que levanten la mano. Bien, solo ha visto una, que seguramente es la más joven aquí. Os pido que os fijéis bien en el mono negro. But did you see the moonwalking bear? Venga, vamos a ver al mono. El mono además se ha reído de nosotros, ¿eh? Mira el mono, míralo, ahí va a salir, ahí está. Toma mono. No se ve, ¿no? O sea que lo primero que tendríamos que delimitar es si una persona, cuando decimos una persona está plenamente consciente, ¿de qué estamos hablando? Porque, por cierto, este vídeo se ha utilizado en campañas de tráfico, sobre todo en países anglosajones, para explicar a la gente por qué no puede hablar por el móvil mientras está conduciendo, ¿no? Porque no pone atención, no ve el mono negro, que puede ser un niño que se está cruzando. Bien. La otra pregunta interesante en este campo en el que nos hemos introducido ahora mismo es: ¿la conciencia del yo es una facultad exclusivamente del ser humano? Porque, claro, ¿qué pasa si a un jaguar de la selva le ponemos un espejo? ¿Creéis que el jaguar se reconoce? ¿Reconoce que es él el que está al otro lado del espejo? ¿Sí o no? No. ¿Y un chimpancé? Sí, muy bien, exacto. El chimpancé sí. ¿Y sabéis cómo saben que el chimpancé se reconoce? Pues es muy sencillo. Cogieron a chimpancés y les dibujaron un enorme círculo rojo en la frente y lo pusieron delante del espejo. ¿Y qué hacía el chimpancé? Se intentaba quitar la suciedad. Claro, porque si no, tú no sabes si el chimpancé se reconoce o ha visto un congénere, como son tan sociables, y está intentando hablar con ellos. Hay algunas especies animales, los experimentos demuestran que el chimpancé, el orangután y los delfines, hay dudas sobre los elefantes, se reconocen. El resto de las especies animales no. Pero vamos a dar un paso más allá. ¿Y el chimpancé tiene conciencia de que yo tengo conciencia del yo? Lo que se llama una teoría de la mente. Es decir, el chimpancé sabe... Él es consciente de que es el mismo, pero sabe que el otro chimpancé que está al lado tiene una percepción de él mismo. Es lo que se llama teoría de la mente. Por ejemplo, si lo hacemos a los niños de esta manera. Esta es Sally y esta, bueno, da igual, Alicia y Sandra. Y Sandra coge la pelota y la pone en la cesta y después se va de la habitación. Pero cuando ya no está Sandra, Alicia coge la pelota, la saca de la cesta y la mete en el cajón. Después vuelve Sandra a la habitación y le preguntamos al niño: ¿Dónde va a buscar la pelota? ¿Y sabéis qué dice el niño siempre? Aquí. Se equivoca, porque claro, el niño ve que la pelota está aquí y el niño dice aquí. Pero el niño hasta 4 años. Después el niño elabora una teoría de la mente y sabe que Sandra no puede saber que la pelota está aquí porque ella no estaba cuando se produjo el cambio. Es decir, este tipo de experimentos demuestran nos hacen ver hasta a qué edad el ser humano adquiere una conciencia del yo del otro, no tuya, del otro. Y podemos decir que no hay ningún animal que tenga una conciencia, una teoría de la mente, una conciencia del yo del otro, ningún animal. Lo único que lo tiene es el ser humano. Y bueno, claro, hemos llegado aquí hasta el siglo XX, hasta Hubble y Wessel, pero bueno, hace ya muchísimos años, ¿no? En el siglo XIII, que ya Tomás de Aquino decía él definía que el hombre estaba compuesto por alma y cuerpo, y la pregunta es si la mente es una función orgánica compleja que depende del cerebro, o es algo más trascendente que el cerebro por sí mismo no puede explicar. Los primeros que abordaron el problema de la relación entre mente y cerebro fueron eminentemente cartesianos, aunque ahora nos pueda sonar extraño,
todos ellos premios Nobel, bueno, Charles Sherrington, Edgar Adrian, John Eccles, Wilder Penfield, los científicos que dominaron el panorama de la neurología y la neurobiología de comienzos del siglo XX, todos eran dualistas. Y sin embargo, la siguiente generación de investigadores, la que ahora domina el mundo científico, todos son monistas. Es decir, ellos dicen, no sabemos muy bien cómo, pero los estados mentales se reducen a estados físicos. Dicho de otro modo, la mente no es más que un proceso, una función del cerebro que no nos tiene por qué llevar a aceptar la existencia de otra realidad ontológica paralela a la material. Hay autores que, este señor es filósofo británico y este es un neurocientífico australiano, que llaman a esto una falacia, ¿no? Creen que estos autores caen en esta falacia porque atribuyen a las partes propiedades que solo son atribuibles al todo. Dicen, mi córtex visual no es el que ve, al igual que mi lóbulo frontal no es el que toma decisiones. El que ve o el que toma las decisiones es el individuo en su totalidad. Y si yo quiero estudiar un gato y lo hago pedazos, por más que estudie perfectamente las partes del gato, no me puedo hacer una idea de lo que es un gato realmente, ¿no? Esto es lo que se llama la falacia merológica. Pero lo que pasa es que los detractores de esto dicen, ya, bueno, pero entonces la noción de totalidad es equívoca y si eso es así, el cerebro tampoco podría hacer nada sin los pulmones, sin el oxígeno de la atmósfera, sin los nutrientes del entorno. Entonces, ¿dónde situamos el límite de esa totalidad a la que atribuimos la capacidad de la abolición? Y aquí nos encontramos con la figura de Francis Crick. Crick murió hace relativamente poco. Para los que sepan algo de biología, Crick es un monstruo, ¿no? Porque Crick, fijaros bien, digamos que mucha gente lo considera el científico más importante de la segunda mitad del siglo XX. Francis Crick fue un biólogo brillante que se planteó cuando terminó su carrera en qué quería hacer, y él dijo, ¿cuál es el problema más importante al que se enfrenta la biología? Es cómo se transmite la vida. Entonces no se sabía, y dijo, bueno, pues me voy a dedicar a esto. Y Francis Crick se dedicó a esto y por esto ganó el premio Nobel en el año 1953 junto a su compañero Watson, porque descubrió el ADN. Watson y Crick son los descubridores de la doble hélice de la vida, el ADN. Y sin embargo Crick, que esto lo descubrió cuando tenía menos de 50 años, dedicó el resto de su vida científica a lo que él consideraba el problema mayor, que no era ese. El problema mayor, aquí tenemos ya a Crick mayor y detrás de él un cerebro. Para él el mayor problema era dónde radicaba la conciencia dentro del cerebro, y se dedicó a ello en cuerpo y alma. Se mudó desde la Universidad de Cambridge, donde había hecho los estudios sobre el ADN, y se fue a Estados Unidos para trabajar donde trabajaban Hoover y Wessel, que eran los más experimentados, como hemos visto antes, en el estudio de la corteza cerebral visual en este campo. Bueno, Crick trabajó hasta el final de sus días y no consiguió, al final tuvo que rendirse, no consiguió, pero escribió este libro, La búsqueda científica del alma, en el año 1994, que dijo, atención, usted, sus placeres y sus penas, sus recuerdos y sus ambiciones, su sentimiento de identidad personal y de libre voluntad, no son de hecho más que el comportamiento de un enorme conjunto de células nerviosas y de las moléculas que éstas llevan asociadas. La idea que tenemos de nosotros como personas es tan errónea como la idea que tenían los antiguos de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y por tanto esta concepción desaparecerá dentro de unos cientos de años. Así, los instruidos creerán que no hay un alma independiente del cuerpo y por consiguiente que no hay una vida después de la muerte. Crick mencionaba también el problema de la libertad y decían que no somos libres. Es nuestro cerebro quien se encarga de hacer planes y hasta menciona áreas cerebrales potencialmente implicadas en la generación de la sensación de libre albedrío. Claro, probablemente Crick exageraba. Por cierto, sería interesante hablar con él ahora, porque como está muerto, a lo mejor nos podría desvelar la verdad, ¿no? Pero que yo sepa, todavía no se ha desdicho ni ha mandado ninguna carta al director a ninguna revista. La verdad es que parece que Crick exagera un poco en su método reduccionista. El método reduccionista es el que se ha impuesto en la ciencia, que es que para estudiar un problema complejo lo hago partes diferentes y entonces me centro en intentar explicar las partes para así llegar al todo, ¿no? Pero claro, aplicar esto en biología y con más concretamente a la mente da problemas. Yo la verdad quiero creer que Francis Crick, con todo su peso, está equivocado, pero tengo que reconocer que tengo un problema y es que soy neurólogo y me enfrento a situaciones tan peculiares como que yo he tenido pacientes que eran maravillosas personas, padres amantísimos de familia, un poco lo que pasó a Phineas Gage, ¿no? Y a los que simplemente yo mismo les diagnostiqué una enfermedad de Parkinson y yo para aliviar su Parkinson le di una medicación dopaminérgica que aparentemente le iba muy bien porque mejoró mucho su función motora y cada vez que venía a la consulta, me ha pasado con varios pacientes. Claro, con el primero no lo pregunté, después ya lo sabía y lo preguntaba siempre.
El paciente, a lo que yo podía medir, era maravilloso, su bradicinesia, su temblor, su rigidez había disminuido. El problema es, queridos amigos, que había desarrollado una ludopatía que le llevaba a jugarse todo. Se jugaba su sueldo, su casa y hasta su mujer si hubiera podido jugársela. Y cuando digo que se lo jugaba es que se lo jugaba en las máquinas tragaperras o en aquello que cayera cerca de él. Y ha ocurrido auténticas desgracias familiares, ¿no? Por este tema, porque esa persona, simplemente porque yo le doy una sustancia química diferente a la que su cerebro está acostumbrado, deja de ser él, se convierte en otro tipo, un tipo intolerable para la familia, que lleva a su mujer a separarse de él y a sus hijas a abjurar de él. De manera que realmente cuando uno se plantea estos problemas, llega a plantearse también si Crick no tendrá razón. Fijaos, esta es una cirugía de Parkinson habitual de las que hacemos en el hospital de Albacete, con una estimulación profunda del núcleo subtalámico. Esto es un cerebro, esto es un escáner, esto es una radiografía simple. En una radiografía simple se ve como el metal llega hasta aquí, hasta el núcleo subtalámico. En el escáner se ve mejor, y si lo vemos en una resonancia todavía lo vemos mejor. Bien, bueno, parece mentira, ¿no?, que pueda meter un palo por aquí, pero bueno, si es muy fino, realmente los pacientes, todo el trayecto que yo atravieso no les pasa nada, eso está súper medido, sabemos que no les pasa nada, y lo que hacemos es llevar aquí al final, tienen un polo eléctrico y damos una corriente eléctrica, y la corriente eléctrica la podemos modular, le doy más o menos voltaje, y dependiendo del voltaje y dónde esté el electrodo, ocurren cosas increíbles. Fijaros, mirar, esto es lo que nosotros queremos que ocurra, lo que nosotros queremos que ocurra es esto. Así que esta es una paciente de Parkinson atípica con su temblor. Ahora cuando se levante veréis también que tiene dificultades para caminar. Y es antes de la cirugía. Se levantará ahora y... Bueno. Y eso es lo que pasa una vez está operada. Es que bueno, ha recuperado la expresión facial, camina con braceo y se da la vuelta sin dificultad o con dificultad menor. Pero ocurre una cosa sorprendente, y es que, fijaros el trayecto que nosotros queremos estimular aquí, en el núcleo subtalámico, y el electrodo lo metemos por aquí, y a veces, lleva 4 polos, a veces estimulamos parte del trayecto, y en el trayecto está el núcleo caudado, está el sistema límbico, y nos han pasado cosas tan increíbles como nosotros hemos tenido pacientes que entraron al quirófano siendo agnósticos y se salieron siendo beatos. Y otros que durante el procedimiento el paciente está despierto y nosotros le vamos diciendo mueve esto, mueve lo otro para ver el efecto, ¿no? Durante el procedimiento te dicen no sé por qué, pero siento unas irrefrenables ganas de llorar. O por el contrario, siento unas irrefrenables ganas de reírme y eso es un problema porque no tengo que moverme, ¿no? Entonces, de hecho, hemos llegado a operar aquí en Albacete, hemos operado a una persona estimulando en vez del subtálamo el núcleo accumbens. Y hemos hecho esto porque era un chico joven con una depresión intratable, con varios intentos de suicidio y que no había manera de controlarlo. Y al final, bueno, pues aunque no está igual de aprobado por la medicina basada en la evidencia como pasa con la cirugía de Parkinson, pero lo hemos utilizado para la depresión mayor con éxito. Es decir, estimulas determinadas zonas del cerebro y a un tipo depresivo lo conviertes en el Ramos que todo le sienta bien, lo mismo mete gol en su portería que en la contraria. O sea que, quiero decir que puedes cambiar el carácter de las personas simplemente haciendo un pequeño estímulo en un grupo de neuronas tan pequeñas como el subtalámico o el accumbens. Y claro, cuando uno ve esto, o ve esto otro, fijaos en esto otro. Un paciente nuestro. Bueno, una epilepsia frontal típica, el paciente tenía trastornos de conducta y insultaba, hablaba mal y era epiléptico. Es decir, esto le pasaba cuando su cerebro hace una descarga eléctrica que no debería estar.
De manera que incluso la conducta inapropiada, o dicho de otra manera la pregunta, él es él cuando no está teniendo esa descarga o cuando la tiene. ¿Cuándo somos, no? Así que voy a acabar aquí mi charla con una pregunta a la audiencia, que es la siguiente. ¿Creen ustedes que somos solo consecuencia de nuestro cerebro? ¿Que este nos domina, como mantenía el Dr. Crick? ¿Que este órgano y su funcionar mediante sopas y chispas, es decir, mediante compuestos químicos, los neurotransmisores y estímulos eléctricos, es quien determina la persona que somos, la moral que tenemos, nuestra bondad o nuestra maldad, nuestra capacidad para compadecernos de los demás, nuestra capacidad para ser héroes? ¿Es eso así? El problema ¿es el cerebro la causa fisiológica del yo o es tan solo un condicionante? Bueno, quería acabar con las palabras de Penfield. Penfield, después de toda una vida dedicada al estudio del cerebro, dijo que el hombre dispone de un gran ordenador, pero no es un ordenador. Muchas gracias. Preguntas. ¿Contestar desde aquí? O desde ahí mejor. Bueno, yo creo que el aplauso es muchísimo más que merecido y que, bueno, sencillamente ha sido una conferencia brillante y magistral. Yo creo que así nos lo ha parecido a todos. Abrimos ahora un pequeño turno de preguntas, si les parece. Como siempre, levantan la mano y yo me dirijo hacia donde vea manos levantadas. Pues aquí la primera. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy instructiva y muy interesante. La pregunta que yo voy a hacerle es que se refiere a que hace un tiempo ya, leí un artículo en una revista que hace referencia a un estudio de una universidad americana, no sé si era el Caltech o el MIT, o no sé, una de ellas, o el Stanford, en la que se refería a una investigación que habían hecho y que afirmaban, os desdecían un poco lo anterior en cuanto a lo que se refiere a que el cerebro, esas 80.000 millones o 100.000 o 100.000 millones de células, de neuronas, que se iban perdiendo, aplicando ciertas técnicas y ciertos usos saludables se podían recuperar. Quería saber si esto es cierto o no, si se refería a las neuronas o a las conexiones sinápticas. Y si es cierto, el paradigma, o era solamente un frenado de la instrucción. Sí, el paradigma clásico ha sido que el tejido cerebral no tiene mitosis, no se reproduce y por tanto que para prevenir la pérdida de función, de capacidad, lo que tenemos que hacer es estimular la creación de nuevas sinapsis. Sin embargo, esto está en revisión a día de hoy. Está en revisión porque se ha visto que sí que existe producción continua de neuronas en la zona más profunda del cerebro, que llamamos la zona subependimaria. A efectos prácticos probablemente sea muy difícil que esto tenga o pueda representar algo en ese universo de 100.000 millones de neuronas. Pero a efectos de la investigación es muy importante porque, claro, si nosotros tenemos en el tejido cerebral adulto la capacidad de extraer, o sabemos que ese tejido es capaz de producir neuronas, sí que podemos estimularlo a través de lo que se llaman sustancias tróficas y de hecho la neurología reparadora, la neuroreparación, que es lo que ahora está de moda, por ejemplo yo me dedico mucho al infarto cerebral, después del infarto cerebral siempre nos habíamos centrado en romper el trombo cuando se ha producido lo antes posible o limitar la cascada de destrucción retardada que se produce en un cerebro cuando ha sufrido isquemia. Pero a veces, pese a todos nuestros cuidados, o porque el paciente llega tarde o porque tiene mala suerte, se produce una lesión muy grande. Ahora estamos en cómo podemos regenerar la zona lesionada. Y hay dos maneras de regenerarla. Una de ellas es cojo células madre de otro sitio, células totipotenciales que podrían hacerse neuronas y las inyecto dentro de esa zona. O la otra es cojo productos tróficos, es decir, sustancias que circulan por el cuerpo que fomentan la reproductibilidad de las células y la inyecto porque subependimariamente sí que va a haber la capacidad de producir células. O sea que realmente estamos ahora en ese impasse que efectivamente parece que el cerebro tiene en algunas zonas muy concretas la capacidad para generar neuronas, pero digamos que de manera general es un tejido tan especializado que una neurona ha perdido la capacidad. Una neurona es una bolsa de grasa excitable
y todo su metabolismo está dirigido a eso, de manera que ni siquiera es capaz de acumular glucógeno. Si no le llega glucosa y oxígeno, muere. Por eso necesita un órgano de poco más de 1 kilo, necesita el 25% de toda la sangre que sale del cerebro, porque necesita continuamente estar recibiendo alimento porque no es capaz de acumularlo. Pero bueno, la inmensa mayoría del cerebro está tan especializado que no tiene ni siquiera la capacidad de reproducirse, no tiene no tiene la capacidad mínima de su propio sustento a través del glucógeno, ¿cómo lo va a tener de esto otro? Pero hay zonas del cerebro que sí se reproducen y eso es muy importante para los científicos. Bien, ¿alguna pregunta más? Buenas tardes. Doctor Segura, felicidades por la extraordinaria conferencia que nos acaba de ofrecer en todos los ámbitos históricos, igual, y luego al final con esa pregunta realmente de la conciencia. Bueno, han lanzado la pregunta. Yo no la sé, ojalá lo supiera, pero la intervención que quería hacer, aparte de felicitarte profundamente y con intensidad, es acerca de la polémica que ha surgido y va a surgir, si no está surgiendo ya, a través de, que es la de Oliva Sabuco de Nantes y la de Don Miguel Sabuco, acerca de la autoría de ese libro, Historia. Yo me he declarado miguelista. Ya te he oído perfectamente, pero es que ahora mismo ha salido recientemente un librito, se llama Musa Décima, no sé, algunos autores quizá le conozcan, por un autor gallego, pero bueno, es una novela, una novelada, y en la cual lo que sí es cierto es una cosa, que ella coincidió, Lope de Vega conoció este libro cuando firmaba y se creía que era ella la autora, y la llamó Musa Décima, la décima musa le llamó Lope de Vega, es decir, llegó a conocerla y la conoció en vida. Esto ha levantado unas polémicas que yo no sé, están ahora mismo, por ejemplo, el Instituto de Estudios Albacetenses a tortas con esto, quiere decir, hay unos autores que que creen firmemente que es la hija la autora y que luego el padre, hay un documento, el documento es el testamento que dice que el autor era él. No lo sé, yo quería decir yo es que asistí, que ahora mismo está aquí. Sí, Julio, yo la verdad es que asistí a la conferencia de un compañero mío que había estudiado el tema y dio multitud de datos por los que yo no soy capaz de reproducir por completo, pero a mí me convenció, por los que se podía deducir que había sido don Miguel Sabuco quien había escrito La Nueva Filosofía y no su hija Oliva. Pero bueno, yo creo que qué más da, ¿no? Realmente qué más da. Lo que sabemos es que había un albaceteño o albaceteña de Alcaraz que allá por aquellos lejanos años pues escribió un libro que fue referencia en toda Europa durante muchos siglos y que aquí en nuestra ciudad tenemos el Instituto Bachiller Sabuco, que bueno, sí que ha habido también polémica dentro del instituto por si se cambiaba el nombre o no, pero bueno, creo que de momento han decidido dejarlo con el nombre de Bachiller Sabuco, pensando que es Miguel Sabuco el que tenía el mérito y no se lo había apropiado de su hija. Bueno, esto es una polémica que... Sí. Bueno, ya digo, yo me declaro miguelista porque me convenció aquel compañero, pero tampoco tengo un criterio propio, solo el que me han dado. No, yo tampoco lo tengo, pero al final sí que quería coincidir contigo. Estamos en Albacete, esto ocurrió en Alcaraz y fueron albaceteños lo que lograron influir con este libro fantástico de filosofía. Gracias. A ti, Julio. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quiero intervenir porque he sido paciente este verano, mes de julio y agosto, en la planta de neurología. Yo he padecido un ictus gravísimo en el cerebelo. No voy a contar la enfermedad. Sí quiero agradecer y que se sepa que tenemos un equipo de neurología de los de presumir. Por tanto, enhorabuena a usted y enhorabuena al equipo que de tal manera ha conseguido casi un milagro. De hecho, estoy aquí y no tengo ninguna secuela, con lo grave que era aquello. Pero como no quiero contar mi enfermedad porque no procede, ni tampoco abundar en la polémica entre Sabuco y su hija, yo soy más bien partidario de la teoría de la hija, pero bueno, esa es otra historia. Sí quiero señalar que me pasó algo y respecto a lo que me pasó, pues quisiera preguntarle a usted a ver qué puede ser eso.
y es que cuando ya estaba en recuperación, yo veía en la pared de enfrente, con marcas de agua, por ejemplo, el alfabeto ibérico. Después vi también el alfabeto griego, y no soy especialista ni en lenguas ibéricas, ni en griego, ni nada, pero sí que aparecían como flotando, como a modo de guirnaldas, palabras completas que yo no conocía. Entonces, y además figuras también, que yo no había visto, pero sobre todo me sorprendía el que aparecieran palabras que seguramente tenían algún sentido. Cuando eran en latín sí las entendía, de latín sí algo más. Entonces yo le pregunto si es posible que eso, porque yo se lo pregunté a uno de los médicos que me operó, había sido alumno mío, y tenía cierta confianza para preguntarle. Me dijo, es que no sabemos nada en cierta manera, cosas que pasan. Pero yo le pregunto a usted, ¿es posible que algún tipo de sabiduría acumulada se pueda transmitir más allá tenga cuidado, de la persona? Tenga cuidado con su alumno, porque es totalmente miguelista, que es francés. El doctor Hernández, lo digo para que no saque este tema, que el doctor Hernández, que es el doctor Hernández, refiere, justamente el que es totalmente miguelista. O sea, que tenga cuidado con eso cuando lo mencione, porque usted es de Oliva. Verá, el doctor Hernández, que también ha sido alumno mío, claro, es mucho más joven que nosotros, y yo creo que esto es un tema de reflexión ya a la propia edad que yo voy entrando. Y bueno, voy a poner un ejemplo a ver si vale. Resulta que Wilder Penfield, este neurocirujano canadiense tan increíble en su vida y su biografía, que es recomendable, él, como hacía estas cosas con los pacientes, y los pacientes le contaban, tuvo un paciente que le describió. Era un hombre que había sido de profesión albañil, y entonces le describió con total detalle un ladrillo. Le dijo dónde estaba el ladrillo, las anfractuosidades que tenía, en qué situación, tal cual. Y claro, lo más increíble del asunto es que Penfield dijo, pero bueno, ¿ese ladrillo tenía algo particular o porque usted se fija? No, mire, era el ladrillo, pero tuvieron la fortuna de que la casa que había construido este hombre y donde había mencionado el ladrillo, pues se derrulló, y pudieron recuperar el ladrillo, y era exactamente como lo había descrito el paciente. Lo que quiere decir que cuando yo miro algo, de alguna manera esa información, por increíble que nos parezca, queda en nuestro cerebro. No puedo evocarla conscientemente, pero está ahí. Así que yo creo que lo más probable para explicar esto que le pasó a usted, si no queremos dar una explicación metafísica o esotérica, Sandra, hay que quedarse con que usted en algún momento de su vida ha puesto su vista sobre el alfabeto ibérico. Y de hecho hay algo que me hace pensar esto, que es que si no, ¿por qué lo identificó como alfabeto ibérico? Porque si no, podría haber dicho, he visto unas cosas raras y no sé lo que son. Es probable que usted, aunque no sepa, más que una vez pasó su vista por delante del alfabeto ibérico o por esos otros signos del alfabeto griego que vio ese día, lo tuviera metido en su lóbulo límbico, y en aquel momento en el que, digamos, que las sopas y chispas de su cerebro, los neurotransmisores y las conexiones estaban recomponiéndose, pues llegar a entrar a una zona consciente. Sobre este tema del lenguaje y los signos antiquísimos hay mucha literatura. Por ejemplo, ha habido investigadores que han cometido la crueldad de aislar por completo, me refiero a lo mejor en el siglo XVII, XVIII, de aislar por completo a niños, por completo, de nadie que fuera capaz de hablar, para ver si el lenguaje humano, que es una facultad, como yo he dicho, tan increíblemente humana, podía surgir de generación espontánea y no por imitación. Y lo que también querían ver era, y había mucha polémica casi tan, con perdón de la expresión tonta, sobre si fue Oliva o si fue Miguel, sobre si iban a hablar en arameo o iban a hablar en, no me acuerdo qué otro, en egipcio, ¿no? Porque decían, ¿cuál es el lenguaje primigenio del cerebro humano, ¿no? Y claro, lo que pasa es que los niños no hablaban porque para hablar, aparte de tener la capacidad, tienes que tener el ejemplo, ¿no? Quiero decir con esto que, bueno, yo la explicación a ese fenómeno peculiar que doy es esta, que en algún momento usted pasó la vista sobre el alfabeto ibérico y eso está en su cerebro. Lo más increíble de todo es que en nuestro cerebro está, pues yo estoy echando la vista aquí y probablemente queda grabado cada uno de los rostros y cada uno, y sin embargo yo, discúlpenme, es probable que pasado mañana, si me cruzo con alguno de ustedes, no lo reconozca, pero en mi cerebro está, y a lo mejor tocaré madera, si me recupero de alguna lesión cerebral de alguna manera, pues me aparece, por ejemplo, su cara. Y digo, anda, mira, estoy viendo hoy aquí, ¿esto qué querrá decir? ¿Querrá decir que este señor...? Pues no sé. Ya todas estas interpretaciones son complejas. Sí, no, si yo la pregunta era, pues esa duda que yo tenía, porque
Digo que sí, claro que yo identificaba el alfabeto ibérico, podía ser fenicio, que se parecía mucho. Sí, el griego lo identificaba más, pero vamos, que no tengo conocimientos de griego como para ver que ya se formaban, las letras iban componiendo y formando palabras inteligibles, palabras que eran posibles pero que yo no había visto en mi vida. Y aparte de otras cosas que no quiero seguir más, y yo la pregunta concreta era si es posible la transmisión de un conocimiento de lenguas, de lo que sea, que trascienda a la propia vida de la persona. Es decir, simplemente como si eso se heredara. Simplemente era la pregunta esa. Desde el punto de vista de la medicina eso no se puede explicar. Claro, ya entramos en este terreno. Es que de verdad no sé si yo probablemente no soy capaz de transmitir porque es difícil darse cuenta de esto, pero el problema más importante de la biología y de la ciencia en este momento probablemente sea ese. Es decir, ¿dónde radica la conciencia del yo? ¿Qué es lo que forma la mente del ser humano? Si finalmente solo somos, como dicen los científicos más extremos, pues consecuencia de nuestra carga cerebral o no. O si somos solo consecuencia de nuestra carga cerebral, pues ¿quién es imputable desde el punto de vista de la imputación o de la imputabilidad? Y si eso es así, pues ¿para qué forzarse dando el ejemplo a tus hijos y procurando que tengan buenas enseñanzas, ¿no? O a lo mejor me dice el científico monista, no. Eso sí, porque las buenas enseñanzas van a entrar en su hipocampo y posteriormente harán más fácil que sea o se comporte de la manera que tú consideras que es favorable. Pero vaya, yo una explicación científica ahora mismo para lo que a usted le ha pasado no tengo otra que la que ya le he dado. Sí, buenas tardes. Quería felicitarle por su conferencia. Ha sido muy interesante y me ha gustado mucho. Y quería preguntarle, por la enfermedad de Alzheimer, si se vislumbra alguna cura, si a corto plazo, si hay posibilidades de recuperar un cerebro afectado por Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es en realidad una enfermedad de depósito. Sabemos que lo que se produce en el cerebro de las personas con Alzheimer es el depósito de fundamentalmente dos proteínas anómalas, la proteína tau y la proteína beta amiloide, que se acumulan de manera inesperada y masiva en las neuronas y acaban por destruirlas. Una vez sabemos que es una enfermedad de depósito, tenemos la esperanza de poder curarla como se curan ahora todas las enfermedades de depósito, que es generando en el laboratorio una inmunoglobulina que la reconozca, la capte, fije el complemento y el sistema celular la destruya. Claro, esta es mi predicción, lo logrará la medicina antes de 10 años. Y antes de 10 años habrá, esta es mi predicción, un tratamiento farmacológico para la enfermedad de Alzheimer. El problema al que nos enfrentamos ahora mismo es que cuando ya ha dado la cara clínica, la destrucción del cerebro es tan importante que el tratamiento no es efectivo. Y por tanto lo que estamos ahora centrados es en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer prodrómica. Es decir, un poco, por poner este ejemplo, que me perdone el señor Maragall, por hacer lo que se hizo con Maragall, que era presidente de la Generalitat, pero le dijeron que tenía Alzheimer. Y hombre, aunque podamos pensar que los catalanes son raritos, si era presidente de la Generalitat, pues tendría sus facultades mentales plenas, ¿no? O al menos suficientes como para ser presidente de un gobierno, aunque este sea autonómico. Quiero decir que el problema ahora mismo es detectar, como se hizo en este señor, la enfermedad antes de que haya tenido manifestación clínica y pararla ahí. Ahora mismo tenemos varias maneras de hacerlo, básicamente son dos. Una es, la más fiable, es midiendo en líquido cefalorraquídeo la cantidad de beta-amiloide y la cantidad de proteína tau. Hay unos valores y si está por encima o por debajo de estos valores, podemos decirle a una persona que a lo mejor solo se queja de pérdida de memoria, pues que tiene una enfermedad de Alzheimer prodrómica. No lo hacemos ahora de rutina porque no tenemos todavía un tratamiento aceptado por las agencias reguladoras para ofrecerle. Pero sí que hay ensayos clínicos. Es decir, que por ejemplo aquí en nuestro hospital estamos haciendo un ensayo clínico con una inmunoglobulina contra la beta-amiloide. Así que las personas que tienen una enfermedad de Alzheimer prodrómica o que creemos que la tienen, le hacemos los marcadores en líquido y si la tiene y no está todavía muy extendida, le ofrecemos entrar en el ensayo clínico.
Hay que pensar también en el problema que va a ser esto para la medicina y para la economía de los países, porque claro, en España hay más de 1 millón de personas con enfermedad de Alzheimer y los tratamientos biológicos, se llaman estas inmunoglobulinas generadas en laboratorio, que se están utilizando para otras enfermedades de depósito y que ustedes tengan en la cabeza, por ejemplo, para la hepatitis C, vienen a costar 1.500, 2.000 euros tratamiento mes. Entonces, claro, para un pensionista que gana 500 euros no se lo puede permitir, y yo creo que el país no se puede permitir darle ese tratamiento a 1 millón de personas. Creo que no se lo puede permitir. Entonces, pues habrá que seleccionar mucho los pacientes o conseguir que los tratamientos sean más asequibles. Pero este es un tema de discusión amplia que quizá no toca hoy, en el que tengo una opinión formada y que quizá tampoco sea agradable de oír, pero que va a llegar a la esfera pública en los próximos años, fundamentalmente por eso. En el momento que aparezca un tratamiento biológico para una enfermedad no como la hepatitis C, que es de 100.000 personas, sino para una enfermedad como puede ser la enfermedad de Alzheimer, que es de 2 millones de personas. Pero vaya, la respuesta es sí. Creo que habrá tratamiento antes de 10 años. Y si usted lo está diciendo que tiene algún familiar ya afectado, a esa persona es poco probable que le valga. Porque si ya sabemos que está afectado, no le valdrá. No le valdrá. Tendrá que ser el diagnóstico precoz, cuando empiezan con los primeros síntomas. Hola, buenas tardes. Felicitarle como el resto por la conferencia, que ha sido magnífica. Y yo tenía una duda, no sé si en ese terreno se mueve. Tengo un familiar muy cercano afectado por TLP, trastorno límite de la personalidad. Sé que ahora mismo la neurología está investigando sobre ese tema, pero creo que muy por encima. No sé si usted sabe algo al respecto. El trastorno límite, lo que se llama o personalidad borderline, si se refiere a esto, es una enfermedad del espectro de la psiquiatría. Si ahora yo digo lo que creo que muchas de las enfermedades que actualmente son espectro de la psiquiatría, igual que he dicho que dentro de 10 años habrá tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, creo que dentro de, no sé si 10 años o 50, estarán bajo el ámbito de la neurología. ¿Por qué? Porque se demostrará que se deben a una lesión concreta en una zona del cerebro o a un defecto de neurotransmisión, como por ejemplo el que sucede en la enfermedad de Parkinson, donde el neurotransmisor, la dopamina que falta, actúa a nivel motor y nadie ha discutido nunca que esto es una enfermedad del neurólogo. Si la dopamina que falta o que sobra actúa a nivel frontal, provocará un Phineas Gage, un señor con comportamiento anómalo. Y entonces también sería del ámbito de la neurología, y sin embargo estos pacientes lo ven los psiquiatras. ¿Hay algún experimento, iba a decir, algún paciente en el que se ha utilizado la cirugía de estimulación profunda para tratar su trastorno borderline de la personalidad? Y me consta que con éxito, es lo que se ha publicado. Pasa siempre lo mismo en estas cosas, que es suficientemente grave esta enfermedad como para someter al paciente a una cirugía que atraviesa el cráneo. Está suficientemente probado. Es el último frontera. Nosotros no operamos pacientes de Parkinson, salvo que te cumplan unos criterios muy estrictos. Muy estrictos. Entre otras cosas, tienen que cumplir uno de los criterios, es que no tengan trastorno psiquiátrico. ¿Por qué? Porque cuando tú ofreces un tratamiento complejo a una persona con un trastorno psiquiátrico, muchas veces no es capaz de medir exactamente si le ha ido bien o le ha ido mal, porque como tiene un trastorno psiquiátrico no son buenos pacientes para esto. Y cuando se intenta demostrar, tal y como lo piden ahora las agencias reguladoras, que un tratamiento o una técnica es eficaz, necesitas seleccionar siempre los pacientes peritas en dulce, es decir, aquellos donde no va a haber distorsiones. Por lo tanto, la psiquiatría siempre va al final de todo esto. Pero bueno, a lo que yo entiendo, y no soy psiquiatra, tampoco se trata de una enfermedad demasiado grave o de un trastorno psiquiátrico de los más graves, como puede ser una depresión mayor, una esquizofrenia, una psicosis maníaco-depresiva. Y no digo que no pueda avanzar la cirugía de estimulación cerebral por ahí, pero me da a mí que va a ir por estas otras enfermedades que son más graves y más frecuentes. Hay una última pregunta. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que tu contestación ahora ha venido muy bien a lo que quiero preguntar, porque efectivamente creo que el enfermo de Parkinson, que tiene un daño neuronal, no solamente tiene que verlo un neurólogo, tiene que verlo también un psiquiatra, porque lógicamente doy fe, porque lo vivo en mis propias carnes y lo veo de a diario, que lógicamente no solamente te produce un problema motor, ¿no? Te produce un problema de conducta, de comportamiento, de sentimientos y de conciencia, efectivamente, o de inconsciencia, ¿no? Porque realmente haces cosas que nunca pensabas que podías hacer nunca.
Y realmente creo que es un problema bastante, muchas veces mucho peor que el problema motor que te puede ocasionar ese tipo de enfermedad, ¿no? En este caso el Parkinson o cualquier problema neuronal. Gracias. Sí, efectivamente, en la enfermedad de Parkinson están los trastornos no motores, que muchas veces no se tienen en cuenta. Yo creo que ahora, Lola, sí que se tienen más en cuenta y estamos más pendientes de ellos, y que incluyen trastornos sobre todo del ánimo, pero muchos otros que no voy a detallar aquí, y que ponen sobre la mesa el problema de que realmente cuando falla un circuito neurológico están tan interrelacionados y tan integrados, pues que no están aislados, el circuito motor del sensitivo, ni el circuito de la memoria, el circuito de los sentimientos, como he mencionado con el síndrome de Capgras, y por tanto, efectivamente, al final, pues nuestro cerebro es un conglomerado muy, muy, muy complejo. Ya digo, es como enfrentarse a voy a explorar, los españoles exploraron América, ¿no? Desde el norte hasta el sur, y fue una obra heroica, épica, increíble, pero bueno, tenía un límite geográfico, bien que amplio, pero un límite geográfico. Pero claro, explorar el cerebro, si lo vemos de esa manera, como una galaxia de 100.000 millones, pues es complejo, ¿no? Así que creo que estamos simplemente empezando. Bien, pues bueno, no hay tiempo para más, pero bueno, un minutito, una pregunta y respuesta muy rápida, por favor. Bueno, ante todo darle, ya se lo di en su momento, las gracias por haber creado la unidad del ictus. Yo tengo un padre que lleva ya como 5 o 6 ictus, está con una ceguera cortical, tiene el síndrome de Antón, como vosotros ya sabéis, tanto el doctor Hernández, el doctor Ayo, que esta mañana precisamente estaba allí, porque ya no lo llevamos a él. Y realmente lo que me gustaría reivindicar es la enfermedad de las personas que tienen los ictus, porque te encuentras que tanto en los hospitales como en las residencias, en este caso mi padre ya está en una residencia porque era imposible ya tenerlo en casa, porque era el síndrome de Antón, por si alguien no lo sabe, es una persona que está ciega completamente, pero cree que ve, o sea, imaginaros. Aparte, tiene afasia mixta, o sea, está deteriorado completamente en estos momentos. Pero, sin embargo, creo que es el gran desconocido el ictus, o sea, es el gran desconocido. Tenemos lo que es, como acaban de comentar, Parkinson, que la gente lo conoce, sabe cómo actuar con ellos, lo que es el Alzheimer, sabe cómo actuar con ellos, pero, sin embargo, el enfermo de ictus te encuentras que no se sabe cómo actuar con ellos a nivel residencial y a nivel de hospital. Pero eso es así porque la enfermedad de Parkinson tiene una manera estereotipada de presentarse. Claro. Todos los pacientes tienen bradicinesia, rigidez y casi todos temblor. La enfermedad de Alzheimer tiene una progresión que se llama de Braak, en la que primero se altera el circuito motor y luego empiezan a aparecer trastorno disejecutivo, en fin, que podemos saber cuál. Y el ictus depende absolutamente de qué zona del cerebro haya resultado lesionada. Pero en el caso de mi padre es que está afectado, o sea, es como si fuera o sea, es que lo tiene ya todo. O sea, es como si fuera ya un Alzheimer, o sea, es que es todo. Entonces resulta que luego te encuentras que no saben realmente cómo atenderlos. Ojo, y hablo de hospitales, no hablo de los hospitales de pueblos, entre comillas, tanto en este caso hablo de Almansa, que es donde estaba mi padre, que de hecho entró con un ictus en el que no se lo detectaron allí, por eso no llegamos a las 3 horas inmediatas, pero que no saben cómo tratarlo. Los llevas a las residencias y tienes que estar muy pendiente de ellos, porque no saben cómo lo que hacer. En este caso tienen que estar sujetados, porque claro, creen que ven en el caso de él. O sea, yo reivindico sobre todo que se den también más formación a los médicos de familia, o sea, a los médicos que en un momento dado son los receptores de esos enfermos, y que se pueda actuar rápidamente con ellos, porque creo que mi padre en este caso fue un fallo de detección, porque tenía, vamos, las causas totalmente de libro. Luego ya no ha habido remedio y ha ido uno tras otro, tras otro, tras otro. Tenemos la gran suerte de que la conducta en él es súper cariñoso, que quizá a lo mejor no hay mal que por bien no venga, pero que es una gran pena que sea tan desconocido. Yo le aseguro a usted que aquí hacemos todo lo posible y más allá para fomentar el conocimiento del ictus entre la población y también entre nuestros compañeros médicos. Lo que pasa es que a veces las manifestaciones son tan poco frecuentes como el síndrome de Anton o el síndrome de Balin o la ceguera cortical en suma, que es muy difícil que un médico generalista vaya a ver ni un solo caso de estos en su vida. Entonces, claro,
pedirle formación específica sobre este tema al corpus médico en general, pues es complicado. Se la podemos dar o la pueden tener, y los programas de formación de médicos de familia lo saben, sobre enfermedad de Parkinson, sobre enfermedad de Alzheimer, como la tienen que tener también, usted piénselo, sobre todas las cardiopatías, las enfermedades del pulmón, las enfermedades del tubo digestivo. Es que claro, yo creo que aunque tengamos 100.000 millones de neuronas, nuestro cerebro o nuestra capacidad es la que es, probablemente está mal aprovechada, y yo reivindico a mis compañeros de medicina de familia y al sistema en general de Código Ictus aquí en Castilla-La Mancha y en Albacete en particular, que está medido como uno de los mejores del país. Muchísimas gracias. Bueno, como saben también quienes acuden y son un público fiel a estas conferencias de los lunes, siempre desde Aluex se entrega un pequeño obsequio al conferenciante. En esta ocasión queremos que sea Tita, por favor, acompáñanos. Decía que, bueno, había un ejemplo claro de algunas de las cualidades que tenía nuestro conferenciante de hoy y quizá, no, seguro, las ha heredado ya de su madre, que es ella. No habéis abierto para que lo ponga. Otra foto, ponte, que salga bien. Sí, sí, sí. Claro. Espera, sácalo. Está emocionada. Claro que sí. Próxima conferencia, el lunes, 6:30 de la tarde, aquí como siempre en Diputación Provincial de Albacete. En este caso nos acompañará otro doctor, Jorge Laborda, doctor catedrático en Bioquímica y Biología Molecular, y nos hablará también con un título muy interesante, Homeopatía, ¿por qué no funciona en el mundo real y sí en el imaginario? Hasta el próximo lunes. Gracias.